siempre pienso que no voy a poder y al final siempre puedo. Y siempre, en todo, en este mundo de redes es explorar, cagarla, corregir y andar, ¿no? Hay prueba y error. Si bien hoy en día ya hay unas fórmulas que pueden funcionar, de todas maneras es un terreno que hoy es así y mañana cambia, ¿no? Muta. Con esta idea tan chévere que tengo, conseguir un equipazo porque no hay de otra. Las cosas chéveres, equipos chéveres. No he entendido cómo la gente hace para decir, lo importante es no compararse. Sí. Digo, puta, ¿y cómo hago eso? Estamos los dos haciendo lo mismo. Estamos tratando de salir adelante haciendo lo que sé. Probablemente esta persona con la que yo me estoy comparando, pues probablemente también está haciendo lo mismo de allá para acá, el síndrome de impostor, que ya también empieza a aparecer, ¿no? No lo estoy haciendo bien. ¿A qué carajos estoy haciendo este podcast? ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué conversación tan estúpida acabo de tener? ¿Cómo he lidiado con eso? Siguiendo para adelante, no hay de otra. Siempre pienso que no voy a poder y al final siempre puedo. Y siempre, en todo. Este podcast tiene un nombre muy del puta, sí, tiene un enfoque muy chévere y es que no hay de otra. Es decir, si usted quiere convertirse en algo que usted sueña o tiene una visión, así sea muy somera, muy superficial, vaya por eso. No hay de otra. Hágalo. Vaya para allá, o sea, encamínese de alguna manera, rodéese bien. Es importante reconocerse y darse los créditos uno mismo. No importa más el crédito que se da que el de uno mismo. Si está pasando por un momento de impostor, pues ok, hágase todas las preguntas que quiera, cuestiónense, lloren, pataleen, no sé, emborraches, lo que sea, pero mañana va a ser otro día y probablemente pues va a poder. Amigos, antes de que inicie el episodio, les quiero dejar un dato por aquí, y es que más del 90% de las personas que ven o escuchan los podcasts aún no están suscritos. Sería de gran ayuda para nosotros que le pudieran dar en suscribir, porque así le podemos llegar a gente muy chimba como todos los invitados que estamos trayendo. Entonces, pues nada, solamente denle clic en suscribirse y disfruten el capítulo completo. Chao, que estén bien. Bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de No hay de otra. Nuevamente agradecerle a todas las personas que hacen que esto sea posible, a los que semana a semana están viendo los episodios y nos dan cariño por redes, con un like, comentando, suscribiéndose y demás. Nuevamente también darle las gracias al equipo de No hay de otra, a Johnny de Blackout Media por prestarnos el espacio y los equipos y a Diego en los controles. Nada, pues ya yendo en materia, el invitado de hoy es Andrés Salazar. ¿Cómo vas? Oiga, gracias John, qué chimba estar aquí en No hay de otra. Es un poco raro para mí estar a este lado, pero chévere. Bueno, nada, qué chimba a ti también por aceptar la invitación. Cuando yo hice el contacto, como que fue también un poco raro porque te veía siempre del lado del entrevistador, siempre con tu podcast y con todo lo que haces, pero dije, qué chimba sería poder darle la vuelta a este espacio y nada, en verdad, gracias por estar acá. Quiero que empecemos con dándole un contexto a las personas, que nos cuentes un poco quién eres, qué haces y a qué te dedicas, y ahí vamos dándole forma a la conversación. Bueno, yo soy Andrés Salazar, tengo 13 años, un poco más de experiencia en medios de comunicación, soy periodista, comunicador social. Estudié eso con una idea muy romántica, ¿no? A los 17 años, pensando en cubrir conflicto armado en un país como Colombia. Y en ese momento para mí era un sueño poderme meter a la selva y poder viajar y poder entrevistar personas y contar historias duras, ¿no? Pero ese sueño y esa imagen se fue desdibujando mucho en la carrera, básicamente, estudiando comunicación y periodismo. Y me enamoré del periodismo cultural. Y digamos que por mi formación musical, yo soy un músico frustrado, siempre lo digo, decidí abordar la música desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la investigación y de echar los cuentos. Entonces, pues la vida y el camino se fue dando para que habitaran los terrenos del periodismo cultural y en eso es lo que he estado trabajando desde que me gradué, es decir, desde que hice mis prácticas. Ese fue el camino. No sé si fui afortunado, privilegiado, no sé, pero el camino me ha llegado a mí, ¿no? Hoy en día, pues me doy el lujo de decir que trabajo en lo que amo. Eso no es fácil. Sí, siento que eso es muy importante, pero entonces quiero que nos vayamos mucho más atrás. Quiero que nos vayamos a ese Andrés de niño que creció con su familia y demás. ¿Qué le gustaba hacer a ese Andrés? Si yo te hubiera preguntado a ti de pequeño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué hubieras respondido? Yo quería ser rockstar, quería ser artista, quería cantar, quería tocar instrumentos. Desde niño la música me ha atravesado y eso es gracias a mi papá. Tengo que darle gracias a él en primera instancia por eso, porque el man me ponía música a toda hora. Me estimulaba mucho con música, pero música de grandes. Me ponía
Beatles, me ponía Michael Jackson, me ponía Stevie Wonder, me ponía Eric Clapton. Bueno, me ponía música para que yo pues tuviera precisamente ese amor por ella que tengo hoy. Ujú. Y, y siempre pensaba en eso, sería muy chévere estar ahí, convertirme en un artista, cantar, tocar instrumentos, contar historias con letras y canciones. Entonces, yo de niño quería ser músico o escritor, o quería estar ligado a las artes. Ajá. No me preguntes por qué, pero había algo en mí y lo sigue habiendo, que es muy artístico y muy histriónico. Y bueno, pues artista no fui, pero de todas maneras sí estoy muy ligado a eso. Ok, perfecto. Y entonces, digamos, en todo este proceso, tú tenías la música en el radar, querías el mundo de ser un rockstar, pero yo siento que también ahí va llegando como ese proceso donde uno va en el colegio, Ujú, se empieza a tener actividades, uno tiene que empezar a decidir qué quiere estudiar. sí. ¿Tú en todo este proceso tenías alguna relación con la música? Y dijiste que eras un músico frustrado, pero de pronto tocaste instrumentos, formaste alguna banda. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, sí, tuve una banda en 10º y en 11. Yo era Ok. el cantante, sin tener ni puta idea de cantar. Tengo la fortuna de tener amigos músicos, ¿no? Ujú. Y en ese entonces, dos de mis mejores amigos, pues estudiaban música en el conservatorio en la Universidad Nacional y sabían, eran unos guitarristas putísimos y nos compartíamos música, discos en esos primeros acercamientos con conciencia a la música. En Ujú. ese entonces, pues ya había reproductores y ya nos prestábamos los reproductores casi que por días. Entonces, hoy le toca a Andrés, hoy le toca a Sebastián. Entonces, descargábamos música como podíamos, la metíamos ahí y nos rotábamos los reproductores. Y Ok. esa práctica era muy chévere porque, claro, al otro día o a los 2, 3 días, pues uno recibía el reproductor con cosas nuevas o con recomendaciones y así íbamos armando playlists e íbamos conviviendo la música hasta que ya más grandes, pues con ese sueño muy adolescente y con esos anhelos y esos gustos, dijimos, pues hagamos música, ¿no? Ajá. Sentémonos, hagamos una convocatoria de otros pelados o de otros amigos de otros cursos y resultó siendo una banda muy chévere de la cual no me enorgullezco para nada en lo musical, eh, Ok. pero sí la guardo en un lugar muy especial del corazón porque fuimos a giras de colegios, Qué grabamos un bien. demo muy artesanal, nos presentamos a concursos de radioactiva y bueno, demás. Entonces, sí, tuve una banda y no sé cómo me paraba ante pelados y peladas de ese entonces de diferentes colegios, pero fue un check en la vida. Claro. Nunca lo hice profesionalmente porque yo sí siento que para la música, para las artes en general, pero para la música hay que tener más allá de algo especial, un don y una sensibilidad, De acuerdo. oído, por supuesto. Yo tengo oído, pero yo no tengo una cosa y se llama disciplina para la música. Ok. Yo no puedo sentarme a intentar tocar piano, ya lo hice, Ajá. y entender que eso es un proceso de años. Yo quiero ser Mozart, quiero ser Beethoven a En las 2 dos semanas. semanas. Claro. Exactamente. Cuando yo descubrí que no tenía la disciplina para hacerlo, dije, no es lo mío. Ok. Y en todo este proceso, entonces, cuando ya dijiste que ahí te diste cuenta que la música no era lo tuyo, pero entonces dijiste al inicio de la conversación que querías estudiar periodismo por esto, Sí. pero durante la carrera te diste cuenta que esto no era el camino, entonces vámonos por acá. Cuéntanos un poco qué pasó ahí, por qué te diste cuenta que ese no era el enfoque que le querías dar. Por acá también estuvo la nena Magdalena, Sara Sofía y también Paula Lovera, y me comentaban algo similar de la carrera, como que entraban con una idea de lo que querían estudiar, pero a medida que iban en la carrera se iban dando cuenta que no era lo que querían. Ajá. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, primero sí, ese sistema de escogencia, bueno, en mi tiempo, ¿no? Yo no soy viejo, Claro, pero claro. tampoco soy tan joven, pero en mi tiempo uno era muy pelado para escoger una carrera. Yo estoy completamente de acuerdo. Siempre he Ese, pensado que uno sale muy joven y es como lo tiran ahí, es como decida. exacto. Debería cambiar ese modelo, no sé cómo, pero bueno, el caso es que hay gente que lo tiene claro, hay gente que no. Yo lo tenía claro porque a mí siempre me ha gustado interactuar con la gente. Siempre he sido muy curioso, me ha gustado Ujú. siempre preguntar, me ha gustado, soy una persona extrovertida, entonces no me dan pena muchas cosas y me gusta estar ahí como presente, como contar lo que está pasando y también saber por qué estaba pasando. Ok. Me iba muy bien en humanidades, me iba muy bien en español, me iba muy bien, amaba la historia, quería ser, en otro momento de la vida también quise ser historiador, pero dije, necesito comer. Eh, Literal. muchas de las ciencias sociales también me apasionaban. Entonces, como que dije, bueno, si hay un terreno donde puedo hacerlo es en el periodismo, Ujú. puedo explorar muchas cosas.
Y en ese entonces yo creo que hoy el periodismo no es tan aspiracional como antes, pero en ese entonces sí todavía tenía un halo ahí de cosa chévere, de cosa retadora, de qué chimba estudiar periodismo y estar en medios tradicionales y trabajar en una revista, en un periódico, en una emisora, en un canal. Em, me inscribí en la universidad, presenté el examen y pasé y ahí y arrancó eso, con ese sueño de cubrir conflicto, de escribir para una revista. Yo Claro. quería, antes de que Semana se convirtiera en lo que soy, yo sí quería escribir en Semana o en El Espectador, etc. Contar historias y que me pagaran por eso. Eso para mí era soñadísimo. La Claro. historia fue mutando, pero sí, quería siempre estar en contacto con la gente y con las palabras, ¿no? Escritas, habladas, vistas. Y ahí entonces lo que nos contabas, ¿cuándo te diste cuenta que ese no era el camino, sino más bien lo cultural? Yo creo que cuando empecé a rodearme de gente que estaba haciendo cosas en el arte, en la Ujú. música, en el teatro, en las artes plásticas, empecé a salir con personas que estaban ahí, a entender mucho ese universo y como yo tenía esa sensibilidad y también ese gusto, pues me me fui enamorando mucho hasta que hice mis prácticas, ¿no? Yo quería hacer mis prácticas en el espectador, Escribiendo. escribiendo. En ese momento, cuando uno llegaba a los semestres finales, pues ya le tocaba buscar, la universidad le ponía a uno y si no, pues uno buscaba la que quería. Fui al espectador, me acuerdo mucho con una amiga de la carrera, de toda la carrera, estaba entre ella y yo, quedó ella, Sí. me tocó a mí buscar por otro lado y escribí a una revista que amaba en ese entonces y sigo amando, se llama Bacánica, cuando Ajá. todavía era impresa, cuando todavía era papel, y presenté un texto, escribí una prueba y me dijeron, venga para acá, y ahí arranqué, y haciendo periodismo cultural con Bacánica fue que dije yo, este es mi lugar, escribir sobre música, escribir sobre arte, sobre cine, entrevistar personas, salir a cubrir eventos de corte cultural. Era donde mejor me sentía y dije, qué chimba que se haya dado la oportunidad. De pronto, si hubiera estado en El Espectador, por más de que tenían un magazine cultural y todavía lo tienen, pues de pronto el enfoque político, Hubiera sido económico hubiera diferente. sido otro y no hubiera sido tan feliz y de pronto me hubiera quedado ahí porque es un universo muy seductor, pero no hubiera desarrollado el 100% de lo que quería hacer. Y ahora también te pregunto, yo hablo desde mi ignorancia, desde la carrera, pero entiendo que cuando las personas entran a estudiar periodismo hay distintos enfoques. Sí. Puede verse como el escrito, el ya de presentador o el de radio. Ajá. En ese momento tú querías era lo escrito. Sí, de hecho, mi énfasis en mi universidad habían tres enfoques al final y uno Ujú. escogía por dónde irse. Prensa escrita, medios audiovisuales, que era televisión y radio, y organizacional, pues Ok. ya todo lo corporativo y al interior de las empresas. Eso sí jamás lo iba a escoger. Hay gente muy tesa para eso y es una chimba. Pero yo decía, pucha, claro, también por mi formación musical y demás, la radio me llamaba mucho la atención, lo audiovisual también, pero yo sí estaba convencidísimo que quería escribir, que Ok. quería hacer periodismo escrito y que quería escribir libros y demás. Am, pero me metí a las clases de radio sin tener que verlas. Un profesor que adoro con el alma, que se llama Juan Guillermo Ríos, un periodista muy reconocido en radio. Era un profesor de la carrera y me metía y él me decía, hágale, hágale, yo lo califico sin tener que pasarle notas ni nada, métase tranquilo, Ok. pero cumple, pero hace, o sea, Claro. si se va a meter a las clases y no tiene que verlas en el pensum, igual tiene que cumplir con los exámenes, con las entregables, con los trabajos, etc. Y yo, feliz, feliz. Yo amaba meterme a esa clase y fue ese germen que después floreció para mi carrera en radio. Y digamos, ya teniendo como todo este contexto, para ti, ¿qué tan importante fue haber crecido en Bogotá, siendo la capital de Colombia, teniendo como tanta culturalidad? Yo siempre digo que acá hay multiculturalidad por todo. ¿Qué tan importante fue para ti al momento de tomar esta decisión de que te encantara la música, del periodismo, de tener de pronto de dónde escoger? Tal vez en ese momento había muchos más medios de donde poder tener información. Para ti, ¿qué tan importante fue haber crecido en Bogotá? Pues fue una chimba, fue definitivo para poder buscar un lugar donde encajar y donde desarrollarme profesionalmente. A finales de la primera década de los 2000, a mitad y a finales, que es donde yo me gradué del colegio y empiezo a estudiar, pues habían muchas cosas pasando, Claro. sobre todo también en lo cultural, en lo musical. Había una explosión muy chévere de sonidos, eh, de lugares para ir a consumir música, a verla, Ujú. cantarla, de fiesta también. Entonces, y rodearme con la gente
que me rodeé en ese entonces fue clave, ¿no? Para conocer los lugares donde estaban pasando revoluciones sonoras, los lugares donde se estaba empezando ya un circuito a nivel cultural importante, saber y entender que Bogotá se iba a convertir unos años después en un puente muy importante para los artistas de mediana y gran escala. Entonces, digamos que nos tocó un momento muy importante a esta generación de los mileros que entendimos que Bogotá es realmente, realmente es una metrópoli de la cultura y que hoy en día no está nada lejos de lo que pasa en otros lugares. Claro, hace falta infraestructura, antes más que ahora. Sí, Ahora hay claro. mucho más. Hacen falta, no sé, agremiaciones que puedan articular muchas ideas que se quedan por ahí. Pero cuando uno echa un vistazo al pasado, se da cuenta que definitivamente lo que ha pasado del 2009-10 para acá, pues ha sido muy gratificante para este sector. Claro, interesante todo lo que cuentas y también me gustaría que volviéramos al tema de literal, tú hiciste tus prácticas en la parte en Bacánica, si mal Sí. no estoy, y también en qué momento fue donde llegó la radio, Ajá. estaba pasando a la par, ¿por qué decidiste entonces enfocarte en la radio y qué pasó con Bacánica? Cuéntanos ahí un poco. Pues bueno, yo hice mis prácticas en Bacánica, un parche muy chévere, donde aprendí mucho de ilustración y diseño, Ajá, donde aprendí mucho no a ejecutarlo, pero sí aprendí del oficio y de las perspectivas artísticas de eso. Em, y estando allá, termino mi práctica, me dejan y alcanzo a firmar un contrato muy chévere para seguir trabajando ya de planta. Y a los 6 meses más o menos, ¡pum!, recorte de mm, presupuesto y de cosas. ¿Y quién sale primero? Pues el nuevo, mm. ¿no? Y el que está más chiquito y el que está arrancando, lo sentimos, hay recorte de presupuesto, eh, hágale todo bien. Am, en eso todavía no había tenido contacto con la radio. Tenía amigos en radio o gente conocida, ¿no? Gran amigo de ese entonces, trabajaba ya en Radiónica y yo le pedía que escribiera textos para Bacánica, ¿no? Sobre música, perfiles de música y entrevistas. Entonces, claro, me encomendaban esa misión de traer gente, firmas externas para que hablara y escribiera y ahí me hice buenos amigos, buenos colegas, ¿no? Contactos De en la acuerdo. vida que quedan para precisamente lo que va a pasar después. Me quedo sin trabajo. Recién, bueno, había trabajado 6 meses ya, más los 6 de la práctica, tenía un año de experiencia, pero igual era muy poca y con unos sueños y unos anhelos ya encaminados en algo. Yo quiero hablar de música, quiero escribir de música, quiero entrevistar gente. Ya tenía acercamientos y necesitaba depurar todo lo que estaba ya pensando y necesitando. Me presento a una convocatoria, mi amigo que había escrito para Bacánica, que ya trabajaba en Radiónica Ok. en la parte digital, me llama un día y me dice, oiga, marica, van a abrir una convocatoria, van a abrir una vacante en la parte digital. Se le mide y yo, hágale. En ese entonces, pues lo digital todavía estaba medio Sí. naciendo y nadie entendía cómo era que tocaba estar ahí, pero tocaba meterse ahí ya, a abrir una cuenta de Twitter, a tener un Facebook y una página, una fanpage, y me presento. Me acuerdo mucho que me presento el día que se muere Nelson Mandela. Me acuerdo que fui a RTBC y conozco los estudios de Radiónica y de Radio Nacional. Era un caos total, todo era un caos. Yo no entendía nada. Yo decía, puta, ¿en dónde carajos estoy? Yo venía de un sector mucho más tranquilo, más pequeño, Claro. obvio. Presento una prueba como de 6 horas, ¿no? De escritura, de 6 horas. locución. Sí, me acuerdo que estuve 6 horas allá. em, de conocimiento no desarrolladores, sino páginas, ¿no? Para subir contenido, todo el tema de redes sociales que hasta ahora, como digo, era como muy primario. Am, y bueno, li- dije, listo, pues esto es lo que soy, vamos a ver. A las 2 semanas me llaman y me dicen, queda, ¿no? Usted, después de unos filtros, después de demás, mi amigo pues no había sido parte de ese filtro por el conflicto de intereses y Claro. toda la cosa. Y en los procesos de contratación pública, pues sí hay unos requisitos muy importantes para cumplir. Así que bueno, ahí arranqué en Radiónica, arranqué desde el lado público, desde el sector público, que es un sector maravilloso, pero que desafortunadamente pues es muy golpeado, ¿no? Y eso depende mucho del gobierno de turno, pero bueno, el caso es que arranco ahí, ya estando ahí digo, bueno, ya estoy en una emisora, estoy adentro, estoy trabajando en la parte digital, escribiendo notas, haciendo entrevistas, yendo a cubrir eventos, que también era muy chévere. Y
empezaron a ver en mí un gusto por la música y un conocimiento, porque siempre me ha gustado estar muy dateado. ¿no? Entonces, en conversaciones por ahí en pasillos y en cosas como que hablábamos de música, ¿no? Rodeada de gente increíblemente o fantástica, pues, para la radio y para la música. Y un día deciden abrirme un espacio y dicen, venga para acá al programa de la mañana. ¿Quiere hacer radio? Yo, por supuesto que quiero hacer radio. Estoy esperando este momento. Y ya. Hay algo importante porque literal tú estás contando eso como que era lo que querías hacer en ese momento, te dieron la oportunidad. Si bien todo esto pasa un tiempo, todo un proceso donde tú empiezas a cumplir, supongo que más sueños y demás, pero llega el momento en el que tal vez dices como, uff, creo que esto ya no es lo que me está convenciendo, creo que esto no es lo que quiero. Cuéntanos un poquito de eso o qué pasó en esos momentos, cuánto tiempo duraste ya como locutor, creo que era el cargo que tenías. Yo duré, a ver, a mí me hacen parte de la mesa del programa La Mañana en Radiónica al año de haber entrado a la Ujú. emisora, después de hacer un trabajo digital muy chévere con un equipo muy bacano, de proponer cosas, de tratar de entender lo digital y bueno, y ahí duro desde 2015, ¿no? Hasta el 2020, 5 años. Yo entré en Radiónica en el 2014, pero estuve del 2015 al 2020 con programas. Estaba en la mañana, me entregaron después un programa solo que se llamaba Rock and Roll Radio, que era maravilloso, los viernes en la tarde, donde tenía muchas libertades Ok, para poner música. ah, y duró haciendo radio 5 años ahí, y a los 5 años, pues llega el sector privado, llega la X. Como que ya había tenido un par de acercamientos con ellos, me habían buscado para hacer un par de turnos el fin de semana. ok, Yo ok. estaba ya muy bien en Radiónica y estaba en una buena posición porque termino liderando el equipo digital, pero a la vez termino teniendo 2 espacios radiales. Mi sueño era trabajar en Radiónica y en la X, ¿no? Eso es importante Ok, decirlo. También tengo que recalcar eso. Eh, Mi sueño en radio era trabajar en Radiónica y en la X. Pude trabajar en los Radiónica, cumpliste. exacto. Cuando me llega la X digo, qué chimba, pero no me servía en ese momento porque era muy poquita plata Ok, claro. y era jodido estar sábado y domingo. Ah, Después de mucho pensarlo, me tocó decir que no, porque realmente no me daba, sin saber que un año después o unos meses después, pues volvería a salir esa oferta, pero ya entre semana. Ujú. Y a pesar de que era menos plata, dije, no, La ya, este es tomaste. el momento. Si no lo tomo ahora, que la vida me lo está volviendo a poner, no, ese tren no pasa 2 veces, viejo. Claro. Y renuncié a Radiónica, ya había cumplido un ciclo, también he entendido que la vida funciona en ciclos y esos ciclos se van cumpliendo y muchas veces uno se va enterando de eso en el camino y uno ya lo siente, uno dice como ya cumplí, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya aporté lo que tenía que aportar, ya, vamos a ver qué pasa con la vida ahora. Doy ese salto pues, al vacío, digo, en términos monetarios y económicos, y fue la mejor decisión que pude haber tomado en la vida. Eso sí, no tengo Claro. clarísimo, no me importa ganar menos, pero estaba en la X trabajando con una de las personas que más admiro y respeto en este mundo, y bueno, pues ahí. Y ahí, digamos, en todo este proceso, dentro de la investigación previa que hice, como que tú lo acabaste de decir, dos de tus sueños eran trabajar en Radiónica y trabajar en la X. Sí. Los pudiste cumplir sin problema estando ahí. Lo de Radiónica cumpliste el ciclo y demás. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que empezabas a cumplir el ciclo en la X? Sí, digamos que yo no sé por qué han sido ciclos como tan de 5 años y pasaron otros 5 años. Ok, Pasé por todos los horarios. Tuve el turno de la noche, de 8 a 12 de la noche, que es un turno muy difícil, pero a la vez es muy, odio usar la palabra mágico, pero es muy místico, voy a decirlo así, porque la noche tiene algo para los que trabajamos en radio y la gente que escucha radio en la noche tiene sus particularidades y bueno, uno también tiene muchas más libertades editoriales. Después empecé a madrugar y estar en el programa a la mañana, el fin de semana, bueno, etc. Pero ya al cabo de unos 5 años, pues sentí que ya no podía subir más, ¿no? claro. Ah, y ya lo que había hecho, pues había sido muy satisfactorio para mí. Fueron tiempos difíciles porque yo llegué en enero de 2020 y en marzo arranca la pandemia. Entonces nos encierran y nos mandan para la casa a hacer radio en la casa. Eso era totalmente loquísimo, ¿no? Y Claro. cada uno con lo que podía, la empresa nos mandó equipos y demás, pero cada uno con lo que podía, pues hacía su programa. Yo me metía a mi armario en ese entonces, lo cerraba con almohadas, etc. Y yo tenía pues tantas ganas de estar ahí que al cabo de unos meses yo pedí volver a la empresa. No fui la Claro. única persona que pidió volver.
tapabocas, sin mucho miedo, sin saber qué estaba pasando afuera, pero yo quería hacer radio en la cabina. Y si quería, tenía la fiebre, y tenía la goma y además tenía muchas ganas. Pido volver, por lo cual mucha gente me odió, muchos amigos me dijeron, cómo va a volver? Qué chimba estar en la casa. Y yo sé que ustedes están felices, pero Yo yo quiero no, estar ahí. claro. El caso es que, bueno, pasan muchas cosas, conozco mucha gente, tengo la oportunidad de cubrir y entrevistar gente pues soñada y de trabajar con gente que yo antes escuchaba, ¿no? Estudiando la carrera y yo decía, qué chimba sería estar ahí, estar en esa mesa, estar con esa gente, estar en el ambiente, tener otras perspectivas de la música, ¿no? Pasar de lo público a lo comercial, de lo emergente a lo mainstream, bueno, un montón de cosas muy chéveres que me dieron a mí las dos caras de la moneda y me formaron muy bien en eso. Y ya al cabo de un rato, pues uno empieza a sentir que es hora de moverse, o por lo menos me pasa a mí me cuesta mucho la estabilidad, aunque eso pueda sonar muy contradictorio, a mí me cuesta mucho, eh, obvio, me gusta una rutina y me gusta una estructura, pero me cuesta mucho no estar moviéndome y no De cambiar. pronto la zona de confort. Puede ser, yo creo que puede ser eso, ya cuando uno siente que pues, lo domina, aunque uno en esto siempre está aprendiendo Claro. y yo tengo clarísimo que esta es una carrera lenta, larga, y en donde uno no se puede creer el putas, pues, ¿no? Yo llevo 13 años, pero yo estoy arrancando y eso Sí, siempre lo digo. Y cuando ya sentí que no era lo mismo ir, que me estaba como costando ir, cuando ya dije, ya aporté esto, quiero más, quiero más, quiero más, es un llamado que uno siente. Pues empiezo a manifestarlo, empiezo como a pensarlo y como a decir, bueno, ya, tengo que empezar a buscar cosas o ya quiero irme, pero de todas maneras no puedo soltar un palo sin tener el otro y estaba pues bien económicamente, entonces la cosa se va dando y resulta que el año pasado empiezo a sentir eso y a tener conversaciones y pues se da un salto también muy importante en la vida. Ok, y en todo este proceso creo que nos estamos saltando algo muy importante y es la creación de todo lo rico y todo lo que hay detrás. Sí, Yo siento que también esto se da por el avance que hay, que es normal en los contenidos, en los formatos y demás, pero ¿cómo nació todo lo rico? ¿Cómo nació el podcast? Cuéntanos un poco de eso. esa historia también es muy bonita y a veces uno como que está adelante trabajando así, haciendo cosas y no se da cuenta. Estas conversaciones también son muy chimbas por eso, porque uno Mm, puede parar y pensar en retrospectiva. Y claro, eso fue loquísimo. Pandemia, septiembre, octubre mm, del 2020. Yo solamente tenía trabajo en radio, sí. era un trabajo que me permitía a mí tener mucho tiempo libre, porque era hacer el turno del programa y hacer otras cosas para digital, porque en ese entonces a todos nos pusieron a hacer temas de reels Ajá, ajá. y cosas para digital, pero tenía mucho tiempo libre y tenía buenos amigos. Vuelvo y reitero, es una chimba. Es mejor hacer amigos que plata, gustándome mucho la plata. Me encanta el dinero. Puedo compartir completamente ese pensamiento. Exacto. Pero cuando uno hace amigos, o bueno, en este caso, buenos contactos, y uno deja su nombre bien puestecito y uno tiene buenas relaciones, pues pasan cosas como que a uno lo llamen para decirle, oiga, un man ecuatoriano vino a Colombia, reside acá y tiene muy buena visión de los medios independientes y de los medios alternativos y quiere abrir un medio de comida. ¿A usted le gusta la comida? ¿A usted le gusta como la cultura y eso? ¿Se le mide? Ese man que me llama a mí es un amigo mío que se llama Juan Sebastián Corcione, Fat Sugar Daddy, que viene del mundo de la publicidad, que tuvo un proyecto musical llamado El Friki Colectivo y que por cosas de la vida pues habíamos resultado buenos panas. El man me llama porque al man le encomiendan, llegan a él y le dicen queremos armar un par de medios de comunicación. Hay una estructura y hay una proyección muy chévere de varios medios de comunicación Ujú, independientes digitales, entre esos uno que hablará de comida. Yo había mostrado muchas cosas, mucho amor hacia la comida en redes en pandemia porque yo me puse a cocinar ujú. como la mayoría de personas, y me puse a grabarme y a hacer historias, ¿no? Y tenía un formato que se llamaba Andrés en la olla, en donde hacía comida de una manera desastrosa, ¿no? Sin saber cómo hacerlo, pero al final guerreándola, como muchos nos tocaba entonces, hacer arroz, hacer no sé qué, ta, ta, ta. No sabíamos cómo, pero lo grabamos y lo hacíamos para comer y para vivir. Entonces, claro, es mostrarse por ahí, por ese lado, pues empieza a darle a uno una visibilidad importante. Yo ya tenía una carrera andada, entonces también como que tenía claro cómo hacer un medio de comunicación, por lo menos cómo trabajar en él.
Y a Fat le dicen, consígase una mano derecha y arranquen el proyecto, esto es lo que hay que empezar. Y el man me llama y yo le digo, qué chimba me parece. Ese medio de comida, después en las primeras conversaciones, pues decidimos ampliarle un poco más el espectro y empezar a hablar de placer. Porque en ese momento mucha gente estaba haciendo recetas, empiezan a nacer los foodies, Claro. los chefs empiezan a hacer, a cocinar en vivo, ¿no? En lives, etc, etc. Y meterse ahí era muy difícil ya. Entonces dijimos, venga, ampliemos un poco el espectro de conversaciones y empecemos a hablar del placer. ¿Por qué? Porque venimos de un año tan cabrón en donde mucha gente se murió y en donde la culpa por eso, sin tenerla, pues nos está limitando vivir. Y era Claro. como un momento de despertar y decir, venga, venga, no, esto tiene que pasar en algún momento y tenemos que resurgir y tenemos que renacer. Y para eso, pues qué chimba poder tener conversaciones sobre el disfrute del placer como un acto político del ser humano. Eso suena muy ñoño, pero en últimas es cómo la gente, ¿no?, vive su placer y lo disfruta sin ser una apología al exceso, sin decirle a la gente, venga, muérase de cirrosis o de sobredosis, nada de eso, sino hay cosas que se deben hablar y se deben disfrutar. Y eso atraviesa consumo de artes, eso atraviesa cultura gastronómica, eso atraviesa salud mental y reproductiva y bueno, muchas cosas, otras cosas ahí que fuimos armando. Ok, y esto era TLR. Ajá, Empezaron a crear contenidos con respecto a todo eso. sí. ¿En qué momento nació Melo? Pues Melo nace porque primero la gente no estaba entendiendo de qué era todo lo rico. Claro. ¿Qué es eso? Es un medio de comida, porque no sé. ¿Qué hacen ahí? Exacto, empezamos a hacer recetas, a recomendar lugares, a hablar de la historia de los alimentos eh, y analizar la cultura desde la comida. Pero de repente yo, por mi interés musical, empiezo a tener entrevistas con artistas, Claro. ¿no? Y empiezo a hablar de música, pero por otro lado también hablábamos con Canela de salud sexual y reproductiva y de bienestar emocional, ta, ta, ta. Entonces la gente no entendía, la gente y las marcas, porque empezaron a llegar marcas, pero nos pedían unos targets Claro. específicos y unos briefs específicos. Entonces dijimos, venga, no, abramos otra cuenta, ¿no? Como para empezar ahí a cultivar cositas. Tratamos de tener esas conversaciones que no son de comida en esa otra cuenta y dejemos todo lo rico más bien ligado hacia la cultura gastronómica. Nosotros no somos ni chefs, ni periodistas gastronómicos, ni críticos, mucho menos foodies, pero somos entusiastas de la comida, ¿no? Y podemos hablar, somos periodistas y podemos hablar de cultura gastronómica, que eso implica muchas cosas, mucho más allá de recetas y recomendados. Ah, y además eran las marcas que más nos llegaban, marcas de comida. Entonces necesitábamos cuidar ahí, Claro. ¿no? Como Sí. ese territorio. Entonces empezamos a hablar de otro tipo de cosas que no tuvieran que ver con comida en Melo. Y en todo lo rico nos quedamos hablando de comida, pero aún sigue siendo un reto que nosotros mismos nos pusimos y es de qué hablamos. Ya hoy en día hemos encontrado unos caminos mucho más claros porque con Melo dijimos, listo, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar todo lo rico, no lo vamos a categorizar por temática ni por pilar editorial, sino por grupo objetivo. Vamos a dejar todo lo rico para Centennials y vamos a dejar Melo para Millennials. Ok. Porque en Melo, muy de manera casual, aunque también seguramente lo tuvimos en el radar en algún momento, empezamos a hablar de un tema que es importante, que es el adulting. Y ahí encontramos una mina de oro para hacer contenido. Y el adulting no es otra cosa que es cómo carajo se convierte uno en adulto. De acuerdo. Siempre nos han vendido que convertirnos en adultos es una mierda y tiene muchas cosas que son una mierda, pero en realidad son conversaciones que se tienen y se deben tener y no es tan complicado, o mejor dicho, para unos sí, para otros no, pero si se pone en una mesa y en círculos de palabra como este, pues empieza uno a sentirse acompañado, De empieza uno a acuerdo. entender muchas cosas, empieza uno a hacerse preguntas, que es tan importante hacerse preguntas. Entonces ahí encontramos una mina de oro por donde fuimos con Melo y desarrollamos unas líneas editoriales muy chimbas y abrimos el podcast. Y en Todo lo Rico seguimos hablando del disfrute, del placer del ser humano, pero a cierta edad. Es como, venga, usted puede hablar de sexo, usted puede hablar de salud mental y de bienestar, usted puede hablar de cultura gastronómica y de artes de manera libre aquí y aquí le tenemos esta información. Ya pues no tenía muy claro todo el tema y cada uno de los enfoques de esto. Sabía que Melo era el podcast de TLR, de Todo Ajá, lo Rico, pero tampoco tenía muy claro en cuestión del enfoque completo que cómo habían iniciado Todo lo Rico y a lo que es hoy en día. sí. ¿Cómo ha sido todo ese proceso del cambio? Si bien lo dijiste, encontraron las minas de oro en hablar de ciertos temas y demás, pero sientes que la gente ya de pronto lo entiende más. ¿Cuál ha sido como ese feedback de parte de la audiencia? Ajá.
Eso ha sido un verguero, eso ha sido un enredo para nosotros porque nosotros hemos ido con el medio, hemos avanzado a medida que también el medio y las audiencias han crecido con nosotros y hemos explorado caminos en este mundo de redes. Es explorar, cagarla, corregir De y acuerdo. andar, ¿no? Hay prueba y error. Si bien hoy en día ya hay unas fórmulas que pueden funcionar, de todas maneras es un terreno que hoy es así y mañana cambia, ¿no? Muta. Entonces ha sido todo un reto para nosotros decirle a la gente que este espacio es para esto y a los otros que este espacio es para esto. Uno nace del otro, ¿no? Se Sí, sí, desprende. sí. Entonces para muchos es una sola cosa, ¿no? Para mí lo era. Exacto. Hemos tenido que replantear muchas estrategias desde lo gráfico, por ejemplo, Sí. desprender los dos medios gráficamente mucho con nuestras cuentas. De hecho, tuvimos un peo porque arrancamos con un canal de YouTube y empezamos a hacer todo, a publicar todo lo Sí. que hacíamos ahí, pero después, cuando ya tenemos la oportunidad de tener estrategias digitales, nos dicen, es que el peor error que un canal de YouTube puede tener es que tenga muchas cosas. Usted necesita darle a las personas, a su comunidad, una cosa en un periodo de tiempo establecido y siempre, siempre lo mismo. Entonces dijimos, entonces, ¿qué hacemos? No, pues abramos un canal de YouTube solo de Melo, ¿no? Y tratemos de desligarlo y lleve usted 20.000 personas de un canal a otro. Eso es un trabajo Muy muy difícil. puta, que hoy en día digo como, pucha, no sé si fue la mejor idea, pero de todas maneras es algo que está pues naciendo ahí y en algún momento va a empezar a crecer y con unas estrategias pues sanas se va a lograr. Pero nosotros lo que sufrimos en esos primeros años con todo lo rico para crear la comunidad, para ganar audiencia, para entender el tipo de periodismo que nosotros mismos estábamos haciendo, pues fue lágrimas y fue sudor y fue un trabajo de repensarse muchas cosas, pero que hoy en día ya está como saliendo, después de 5 años, los medios alternativos independientes digitales, ya después de 5 años tienen un tiempo para asomar la cabeza y ya decir, ok, listo, ya tenemos que irnos es por acá, Claro. ya después de hacer un trabajo de especializarnos en crear formatos, de contar unos cuentos, de tener un lenguaje, un tono, un estilo, un ritmo, ya es momento de decir, listo, ahora sí, cuáles son como los aspectos que vamos a filtrar mucho más para seguir aterrizando y para seguir depurando audiencias. Nosotros arrancamos con una estrategia de memes en el Sí. 2020 y entendimos que así era la mejor manera de conseguir audiencia, por lo menos mientras que empezábamos a hacer Claro. contenido profundo. Pero uno fácilmente puede quedarse ahí, ¿no? Y no tengo nada contra las páginas de memes, son las que me dan el pegamento social De y el acuerdo, a soporte todos. emocional diario, pero no queríamos ser un medio que simplemente se quedara en conversaciones panditas. Eh, Siento que también hemos hablado mucho de decidiste estudiar periodismo y estuviste vinculado en la parte escrita, estuviste en la radio y después fuiste migrando a todo el tema audiovisual, digital y demás. Creo que ahí faltaba algo que era la televisión. Sí. En estos momentos ya está pasando, ya está siendo real. Mm. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegó eso a tu cabeza? ¿Fue una idea tuya? ¿Fue una idea de los que te contactaron? ¿Y por qué llevarlo a lo que es hoy la nevera local? Ok, la nevera sonora. La nevera sonora, perdón. A ver, yo tengo que decirlo y es algo que uno muchas veces no lo hace y es reconocerse uno mismo lo que uno ha logrado. Y eso es chévere, me gusta decirlo y chévere que la gente que nos ve, que es joven, que está arrancando, que tiene sueños, es importante reconocerse y darse los créditos uno mismo. Puede que otra gente se los dé o lo que sea, pero no importa más el crédito que se da que el de uno mismo. Claro. Y yo tengo que decir que soy de las personas que ha pasado por las 4 instancias del periodismo y ha desarrollado un nombre importante. Entonces, yo ya había tenido un acercamiento con la televisión en el 2018. Yo Sí, hice un programa, la primera temporada de un programa que se llama Resonantes en Canal 13. Eso lo presenté con Dayana Rodríguez, una de mis grandes amigas y amores radiales, y Julio César Escobar, quien hasta hace unos meses era director de Radioactiva. Y bueno, ese programa lo vieron mi mamá, mi abuela, la mamá de Dayana, la abuela de Dayana, los papás de Julio César, y nada, eso fue un fracaso, eso fue okey. tenaz. Tenía una muy buena idea, una muy buena conceptualización, el equipo del canal, que chimba, pero no se supo dirigir muy bien y no se supo encaminar muy bien sin tener que hablar de las personas que lo dirigían ni nada, sino que simplemente no era el formato adecuado. Después cambian el formato con el mismo nombre y empieza a ser más exitoso Resonantes. Creo que todavía sigue existiendo, pero ese año es el año en donde yo
me la entrego a la televisión trabajando en Radio Única 2018 y conozco muchas cosas de la televisión y ahí sí, como dicen de manera muy cliché, pues hay un bicho que lo pica a uno. Ese bicho me picó, me gustó, pero yo decía, yo creo que no es el momento todavía. Claro. Estuvo bien esta masterclass de tele durante todos estos meses de aprender a leer un teleprompter, que eso es dificilísimo, de tener que improvisar, de tener que moverse de cierta manera, de respirar, y por supuesto todo lo que viene de más en lo editorial y el contenido. Digo, listo, pues nada, la televisión está una chimba, pero todavía En no otro es, momento. en otro momento será. Y llega ese momento, varios años después, en el 2022, ah, me llaman y me dicen, oiga, quiere presentar un casting para Canal Capital, para los festivales al parque, para serle presentador de Claro. ciertos festivales al parque. A ellos ya tenía la cabeza mucho más asomada en los medios, ya tenía otro camino, ya tenía una exposición muy importante que me había dado la X. Y en redes sociales también empecé yo a entender, porque yo abrí mis redes sin ninguna otra intención que mamar gallo. Ok. Y yo no le había cogido la seriedad a eso hasta que empezaron a entrar contratos interesantes y dije, "Jue puta, me tengo que ponerme las pilas con esto porque Voy a además ponerme siento que serio. me estoy quedando, exacto, me tengo que ponerme serio". Entonces presento ese casting, me dicen, hágale, qué chimba, queda. Y empiezo a presentar festivales Al parque. al parque, no todos, los que iban más afín con mi perfil, rock al parque, jazz al parque, Colombia al parque, salsa al parque, que lo amo. Empiezo a presentar, el canal empieza a enfocarse mucho en la cultura y en la música y empiezan a darle un vuelco muy bonito hacia este tipo de contenidos y eventos. Y me enamoro perdidamente de eso y empiezo a moverme como pez en el agua y empiezo a entender muchas de las dinámicas. Entonces, trabajando en radio y en tele, obviamente en tele era mucho más esporádico cuando había festivales, y empiezo a tener mucho más contacto con artistas y demás, con locales, pues. Y así se da eso hasta que ya el año pasado me dicen, oiga, el canal quiere apostarle otra vez a un programa musical y quiere devolverle a la televisión pública un programa musical chévere y me dicen, ¿se le mediría? Yo le dije, pues hágale, muy como dudando del Reacio. tema. Sí, muy como, bueno, pues de aquí a que Ay, pase eso, claro. me cuenta. Eso que uno dice, bueno, hágale, está bien. Y llegó ese momento de este año. Me acuerdo mucho que en Rock al Parque del año pasado, que cuando se hacía en diciembre, me dicen, listo, va a pasar. Y en el Stereo Picnic de este año, transmitiéndolo, porque el canal transmite, durante 2 años lo ha transmitido el festival, muy chévere, me dicen, ya, es un hecho. La otra semana nos sentamos, nos reunimos ya. Y eso es otra historia muy bonita. Me parece interesante todo lo que cuentas porque justamente yo pienso que ahorita nos vas a contar un poco más a fondo qué es la nevera sonora Ajá. y todo lo que tocan ahí directamente, pero yo siento que lo principal que es la música es demasiado importante y más a lo local, a lo de nosotros, a lo que está acá. Yo también creé este podcast en un punto donde yo siempre soy como tú en un ámbito completamente diferente que la música en la que escucho, pues, pero también me gusta mantenerme dateado, me gusta mantener como con las cositas ahí, me gusta ver podcast de música, me encanta la música a nivel general. Y cuando yo creé este podcast, lo creé pensando netamente en eso, en que yo quería hacer un podcast que hablara de música. Al principio era diferente, Ajá. era muy difícil poder llegarle a artistas, yo teniendo un seguidor o algo así, Ajá. ya se ha ido como ajustando todo, ya puedo traer artistas, ya he entrevistado a un montón de gente aquí, gracias a todos los que han venido. Pero entonces cuéntanos un poco qué es la nevera sonora. Bueno, La Nevera Sonora es un programa de música en televisión, así eso pueda sonar muy anacrónico hoy en día, pero también es una apuesta por eso, por decirle a la gente, venga, vuelva a ver televisión, están pasando cosas, van a pasar cosas chéveres, no todo es La Casa de los Famosos, no todos son estos que igual tienen mucho público en Claro. Colombia y estamos en este país y lo entendemos, pero también hay unas necesidades y unas demandas de otro tipo de audiencias y pues bueno, qué chimba poder hacer televisión y hablar de que le apuesten a este tipo de cosas. Entonces es un programa que busca redescubrir la industria musical, ¿no? En Bogotá, Colombia, Latinoamérica y el mundo, ¿no? Como la capital, como epicentro, por supuesto. Y partiendo desde aquí, pues tener esas conversaciones. Y a mí me entregan ese proyecto y me dicen, sin nada, me entregan el proyecto, una hoja en donde dice programa musical, hágale. Entonces me toca armar a mí una ficha grandísima del proyecto, unas 40 páginas. Durante un mes me puse a escribir el show como me lo imaginaba, desde lo sonoro, lo estético, lo narrativo, lo editorial, los territorios, bueno, muchas cosas. Claro. Y me la oportunidad de poder contratar un equipo especializado para el programa y digo, la clave de esto va a estar en
con esta idea tan chévere que tengo, conseguirme un equipazo, porque no De hay acuerdo. de otra manera para poder hacer las cosas chéveres, equipos chéveres. Esa es una buena frase. Entonces, Ajá. la idea es eso, tener conversaciones muy pertinentes de la industria musical, qué está pasando hoy, ¿no? Con las generaciones de hoy, con las generaciones pasadas también, pero dónde carajos y cómo carajos se está consumiendo y se está viviendo la música en Bogotá, Colombia y el mundo, porque yo tampoco quería quedarme, a ver si tengo un porcentaje de atención eh, importante para lo local, para lo Sí, de emergente, acuerdo. ¿no? Estamos llamados, y más como medio público al cual represento, pues estamos llamados a visibilizar, difundir, apoyar, ¿no? Y ser una vitrina y una ventana importante para lo que pasa acá. Pero yo no me quería quedar ahí en lo alternativo, lo super emergente, lo extraño, lo raro, De acuerdo. sino también acudir a esas necesidades, esas demandas de públicos que les interesa saber qué está pasando con Kendrick Lamar, qué está pasando con Taylor Swift, qué está pasando con Sabrina Carpenter. Entonces, como la vida me preparó en los dos mundos, pues era el momento perfecto para poder unir dos mundos, no lo local, lo emergente, lo alternativo, con lo mainstream y más comercial, para contar unas buenas historias, con unos buenos formatos y unas buenas secciones y un gran equipo. Me parece fantástico eso y justamente quiero que nos enfoquemos en lo que acabaste de decir y es como que te entregaron solamente el proyecto así. Como te mencionaba al inicio, este podcast es de creatividad para mí. Y yo quiero saber tú cómo percibes la creatividad. Para ti, ¿qué es la creatividad? ¿Te consideras una persona creativa? Me considero una persona creativa, me considero una persona que resuelve muchas veces bajo presión. Ujú. Soy bueno trabajando bajo presión, pero que resuelve en ambientes y terrenos creativos muchas cosas. Y eso también me lo ha dado el poder trabajar en territorios creativos, ¿no? Ujú. Como todo lo rico y melo hacen parte de una agencia, ¿no? De contenidos y de Sí, publicidad. Y antes yo decía, odio la publicidad, no le creo a la claro. publicidad, no entiendo cómo funciona esto, no sé qué son las agencias, eh, como así que la gente se mata haciendo una propuesta que ni siquiera ha sido aprobada, bueno, un montón de cosas, y decía cómo la gente de la nada pues hace cosas tan chimbas, ¿no? Claro, Como que creía en la publicidad, pero ya cuando veía los productos terminados y decía, qué campaña tan hijo de puta, de o qué acuerdo. chimba estos spots, o tal, ¿no? Pero todo lo que hay adentro decía, no entiendo y no sé cómo lo hacen. Pero trabajando en eso y además también trabajando en el universo digital, pues uno genera como un callito para empezar ¿no? A pensar cosas de manera diferente, con otras perspectivas. Y en el camino he dado con personas y he estado en proyectos y he tenido la oportunidad de ganarme convocatorias en lo público donde hacen procesos creativos para que uno precisamente se forme ahí, se forje ahí una personalidad creativa. La creatividad no es prender un botón o De apagar ese acuerdo. botón o la mañana levantarse y hacer yoga y leer este libro, eso jamás va a pasar por ahí. Es simplemente estar presente y estar atento a las cosas que suceden alrededor. Entre más uno presente pueda estar, entre más uno sea consciente del momento en el que está, la creatividad pues se va a despertar mucho más. Si yo llego aquí a No hay de otra, el estudio, yo pregunto, qué chimba el estudio, qué bacano eso, mira las luces, mira ese timer, mira el equipo tan del putas. John, ¿cómo está preguntando? Como que yo estoy muy presente y Claro. eso a mí me ha permitido tener herramientas que yo me voy guardando inconsciente o conscientemente para después yo hacer otras cosas. Entonces, sí, la creatividad es un misterio para mí y no podría yo decir como me he leído estos 25 Claro, no, de libros, acuerdo. ¿no? Y he hecho esto, pero definitivamente a mí siempre me ha gustado no llevar la contraria, aunque muchas veces sí, sino que me ha gustado ver las cosas desde el otro lado, como darme la vuelta, darle la vuelta a esto y ver, esto por detrás, sí, pero por este lado podría ser así, no quedarme en una visión simplemente del tema. Y eso me ha traído cosas buenas, me ha traído cosas malas, pero lo que he hecho pensando desde ahí me ha traído más cosas positivas. ¿Y tú cómo nutres tu creatividad? ¿Cómo te mantienes inspirado? O sea, como tal vez tienes algún ritual o algo que te ayude a inspirarte, como que ves muchos formatos, pues porque lo acabamos de hablar, estuviste en medios escritos, radio, podcast, digital y ahora en televisión. Pues yo no tengo rituales casi que para nada Ok, en la vida, pero sí soy un caníbal de la cultura. ok, Sí estoy metido me en esa pasa. pantalla, en mi pantalla, en el televisor, en la radio, todo donde yo pueda encontrar, como levantar y encontrar cosas, ahí me meto. Entonces, siempre estoy consumiendo cosas, yendo a conciertos y también en lo físico, ¿no? Eso Ujú. también es importante, que
qué chimba el podcast, qué chimba hacer contenidos de redes, De una acuerdo. putería. Vivimos de eso, estamos tú y yo en eso y es un gran trabajo y cada vez hay más industria y ojalá esto alguna vez, algún día pues pueda ser una industria muy grande en nuestro país. Pero yo sí soy, y eso puede responder a la pregunta, yo soy un fiel creyente y un amante de las experiencias físicas, De ¿no? acuerdo. Y de ir al concierto, y así sea un concierto en un gran escenario o en un bar, en un lugar alejado, de viajar, de hablar con la gente, de sentarnos en un momento a compartir y a echar cuentos de alguna manera o simplemente desconectarse un rato. Entonces, no voy a satanizar tampoco las redes, ¿no? Primero porque vivo de ellas o en gran parte y segundo porque hay cosas muy chéveres pasando, pero más que rituales sí me gusta estar presente y conectado con las experiencias físicas, ¿no? Ok, y en todos estos medios y más que todo en el medio digital y todo eso, por más que uno no quiera, siempre va a entrar el tema de la comparación. Ajá. ¿Cómo manejas tú esto? ¿Te frustra, no te frustra? Y si te frustra, ¿cómo manejas esa frustración al momento de compararte con todo lo que hay en el entorno? Me pasa todos los días, me comparo, vivo comparándome, no he entendido cómo la gente hace para decir, lo importante es no compararse. Y es como, ah, Literal, sí, hijo de puta, ¿y cómo hago eso? Ah, obviamente hay momentos y obviamente hay espacios donde pues, uno puede, no sé, estar un poquito alejado de eso, pero trabajando en esto, uno no puede dejar de mirar a los lados, ¿no? Y uno pues sí, naturalmente se compara, ¿no? Y he tenido momentos duros en donde me cuestiono y digo, ¿por qué a mí no me está yendo tan bien como a esta persona? de acuerdo. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas y a esta otra persona no? Y son confrontaciones que uno tiene con uno mismo y que de pronto abre a un círculo muy cercano, pero que ya, o por lo menos en mi caso, no lo exteriorizo mucho, pero sí me pasa y he pasado por procesos en donde me toca eh, atravesarlo, vivirlo, sentirlo y dejarlo salir. Hoy me pasa menos que antes, Claro, porque hoy entendí que merezco, que lo puedo hacer, que lo he hecho y entiendo las instancias donde estoy, eh, sabiendo que falta mucho camino por recorrer. Pero sí me he blindado un poquito con el tener que compararme y lo he aceptado de otras maneras, ¿no? Como sí, que ya entiendo como que, ah, bueno, esta persona está haciendo esto, qué chimba, o me gustaría hacer algo así, pero entonces voy a hacerlo de esta otra manera, reconociendo mucho, inspirándome mucho en otros, no desde el ego siempre va a sí, estar, claro. no desde por qué él sí y yo no, o ella sí y yo no, sino desde estamos los dos haciendo lo mismo y estamos tratando de salir adelante haciendo lo que sé. Probablemente esa persona con la que yo me estoy comparando, pues probablemente también está haciendo lo mismo de allá para acá. Ujú, Y me ha pasado que me siento con personas que yo antes decía, qué chimba, claro, puta, quiero estar ahí. Que se sientan conmigo en eventos, en cosas, me dice, oiga, marica, qué chimba lo que está haciendo con esto. Y yo digo como, o sea, me había visto, o sea, sí. Entonces ya uno empieza a darse cuenta que estamos todos estamos acá, ¿no? En este universo digital, con las mismas herramientas, con el mismo tiempo, con la misma atención, y me refiero a la categoría de lo que estamos haciendo, para hacer cosas. claro. Y echarse hate o echarse malos comentarios al otro porque está haciendo otra cosa diferente es lo peor que uno puede hacer. Así uno no conozca a la persona, es como pana, entiendo por lo que estás haciendo, lo que estás pasando, qué chimba que lo hagas, qué podemos hacer juntos, De ¿no? Como, acuerdo. o cómo podemos ayudar para que todo vaya hacia adelante. Pero sí, la comparación ha estado muy presente y eso yo creo que jamás se va a ir. Ahí es que mirar cómo gestionarla y también cómo hacer para que no salga otro demonio que hay por ahí, que es el síndrome de impostor, que ya también empieza a aparecer, ¿no? No lo estoy haciendo bien. ¿A qué carajos estoy haciendo este podcast? ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué conversación tan estúpida acabo de tener? ¿A quién le va a servir esto? Un montón de demonios que uno empieza por ahí a... ¿Cómo lidias tú con el síndrome del impostor? ¿Te ha tocado? Entiendo que sí, Mm, pero mm. para ti, ¿qué tan fácil o difícil ha sido lidiar con eso? Escucha, ha sido, pues no voy a decir que crítica la situación, no, Ok, no es como que yo haya tenido episodios densos del tema, entiendo que mucha gente sí, pero sí he tenido momentos en donde me pregunto y me cuestiono y digo, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué estoy ajá, haciendo? ¿Me siento cómodo? No, no lo estoy haciendo bien, soy pésimo entrevistando, soy pésimo eh, llevando conversaciones, soy pésimo investigando y es como simplemente es una parte oscura que está ahí saliendo claro. porque quiere jugarte una mala pasada y porque eso hace parte de ser humanos. Am, ¿Cómo he lidiado con eso? Eh, sí, no sé, siguiendo para adelante, no hay de otra. Claro, Ahí sí es que no hay de otra.
siempre, yo tengo una frase que no sé si alguien más, pues a ver, no sé si se utiliza mucho, pero es siempre siempre pienso que no voy a poder y al final siempre puedo. Y siempre, en todo, en todo, en todo. Cuando me ofrecen proyectos, cuando estoy a punto de arrancar un nuevo formato, cuando entro en otro círculo creativo o laboral, siempre digo como, "Puta, creo que no voy a poder, creo que no voy a poder". Y al final, el día después, el momento después, cuando se apagan las cámaras, digo, pude y creo que salió bien. Y después, cuando hay una retroalimentación de la gente o de los cercanos y que me corroboran y me ratifican eso, digo, ok, entonces sí puedo. Es hacer, es ir para adelante, es huevón. Si está pasando por un momento de impostor, pues ok, hágase todas las preguntas que quiera, cuestiones, llore, Ujú. patalee, no sé, emborraches, lo que sea, pero mañana va a ser otro día y probablemente pues va a poder. Y lo otro que también tengo claro es que, y esto sí me lo enseñó alguien que quiero mucho, que, que admiro mucho, y es nunca, nun- es más o menos así, Ujú. nunca algo estará tan bien hecho como le dicen, pero tan mal hecho como le dicen. Okey. Y eso me ha permitido a mí blindarme mucho de los comentarios que a veces uno recibe en redes o de la competencia paila que hay en la industria y demás. Y es, nunca nada va a ser tan paila como le están diciendo, pero tampoco se deje ir por las alabanzas, ¿no? Claro. Y esas personas que están rodeándolo a uno que son, se convierten en el yes sir, en todo sí, en Sí, qué sí, chimba, sí. lo hiciste muy bien, está una chimba, porque también eso está desdibujado. Hay que hacer y hay que ir para adelante y hay que hacerlo con las herramientas que uno tenga, trabajando y camellándole duro, porque la manifestación no es simplemente pararse a las 5 de la mañana y decir, yo todo lo puedo, ¿no? Sino hay que hacer y hay que andar para adelante. El tiempo le va a ir dando a uno la razón o le va a ir dando a uno el camino en donde uno tiene que estar. ¿Y cómo te va con el hate? ¿Cómo lidias con el hate? ¿Te afecta? ¿Te da igual? ¿Le respondes? ¿No respondes? Yo siempre he sido de ir de frente para Okey. todo en la vida. O sea, hay una cosa a mí que me mueve. Yo no soy muy racional, pero sí soy muy pasional y sí soy muy de la carne y de las vísceras. Y yo, desde, no sé, estar en medio del mar y estar en un, en un yate con amigos celebrando una despedida de soltero y decir, tengo que tirarme aquí en la mitad del mar porque yo necesito vivir esto y lanzarme, así no sea muy inteligente. Claro. eh, lo hago, lanzarme al vacío. Con eso quiero decir eso, es lanzarme al vacío sin tener muchas nociones de a dónde voy a llegar y dónde voy a parar. Pero cuando he renunciado a mis trabajos, ¿no? Cuando he tomado decisiones de estas desde acá, lo que ha pasado después ha sido maravilloso, De así en acuerdo. ese proceso haya sido difícil. Y lo mismo me pasa con el hate. Yo voy para adelante, yo digo lo que pienso. Digamos que ahora mucho más cuando uno va madurando y va creciendo Claro. como persona, también en su vida laboral y en su relacionamiento público, pues también va entendiendo muchas cosas y va dejando atrás muchas capitas. Y hoy en día, am, pues simplemente digo lo que pienso y cuando echan hate, en estos días me pasó en Twitter, porque he sido muy tuitero, am, pues simplemente mamo gallo, me divierto, me emputo, respondo. Después de responder a veces cosas que no debieron suceder, pido disculpas, le escribo a la persona directamente o ahí mismo, y es ir para adelante, Ujú. es hacerle, es afrontarlo y es entender que si uno está en esto, pues necesita un cuerito también Claro. para esas cosas. Volviendo a lo mismo. Usted está en un lugar, por algo está. Sí, Usted es total. presenta, dirige un programa, lo presenta, es un duro haciendo transmisiones en vivo, tiene un podcast exitoso, tiene una comunidad chévere, lo llaman y lo contratan para vainas. Es por algo. Claro. Es De por algo. acuerdo. Eso no es fácil. Por más de que se vea que muchos estamos haciendo esto es así, Sí, de acuerdo. ¿no? Y la clave de todo es estar haciéndolo. Entonces, si uno se valida y se autorratifica lo que uno es y lo que uno ha logrado, cuando uno le dicen algo que no tiene sentido, es como, ay, en realidad, no, venga, más bien responde otra cosa, pero mamando gallo. Literal. Ahora, volviendo al tema de la creatividad, siento que en todos los procesos creativos, en todo lo que hay creatividad, hay algo que nunca nos va a dejar tranquilos y es el tema de los bloqueos creativos, Ajá. de la frustración por no saber qué estoy haciendo, de no saber qué más voy a hacer para esto. ¿Tú cómo lidias con eso y cómo sales de los bloqueos creativos? Mm, yo pienso que parar y alejarse ¿Qué es? de esos momentos es importante. Yo, digamos, Antes, antes yo escribía unas columnas Ujú. para todos los domingos. Eran exitosas en algún momento, pero en algún momento no tenía nada más que decir Claro. y me ponía a escribir cosas y textos y cuando los releía decía, esto está absurdo, yo no puedo publicar.
loco por publicarlo. Y simplemente tomé la decisión de alejarme y decir, voy a parar con las columnas y estoy seguro que en otro momento van a volver y lo haré. Pero en este momento no tengo nada por decir ni nada que hacer. Entonces cierro el cuaderno o cierro la página y me alejo y me voy y me pongo a hacer otra cosa o empiezo otro proyecto o empiezo simplemente a destinar mi energía, ¿no? Y mi disposición para hacer cosas en otra vaina. Em, y claro que yo creo que son muchas las veces, son más las veces en donde hay bloqueos, ¿no? Que en donde hay puertas abiertas como así, Claro. como, ¿qué es esta idea? Son muchos más los momentos en donde uno dice como, puta, esto no está tan chévere, que donde uno dice, puta, me voy a ganar un premio por esto. Eso no pasa así. Pero en esos momentos es donde realmente está lo clave y es como, tienes una muy buena idea, ¿no? Y qué bueno que te llegó esa iluminación. O tienes 10 malas ideas que te van a frustrar, que te van a hacer llorar, que te van a hacer replantearte muchas cosas y seguramente de ahí pues va a salir algo positivo. Para mí es muy importante alejarme y saberme rodear o Ok, entender el valor de las terceras y cuartas miradas, porque uno cuando va muchísimo. así, ¿no? Pues piensa que o todo está bien, ¿no? O que tiene una mega idea y me pasó con la nevera, poniéndolo en terrenos ¿Ah, sí? prácticos. Yo escribí el show, escribí el formato, pero en algún momento ya dije, yo tengo que soltarle esto a alguien, Claro. o si no me voy a enloquecer, yo necesito que me digan eso está una mierda, o me digan eso está una chimba, o me digan venga, Y ahí fue cuando ya tuve la oportunidad de sentarme con gente y decirles, necesito que por favor vean esto, porque necesito avanzar y yo solo no voy a avanzar y yo solo no quiero hacer esto, ¿sabes? Yo no quiero a mí darme el crédito de es que yo hice la idea, lo construí, no, yo necesito que la gente que está a mi alrededor me diga y no me diga, yes, sir, todo está bien, me diga, no, Claro, venga, hagamos esta otra cosa. Lo que pasa es que el problema de nuestra sociedad, y hablo de nuestra como colombiana, es que la autocrítica nos cuesta mucho. bastante. La crítica cuesta mucho. Y hablo en varios terrenos, tanto en el artístico, cuando uno se va a sentar con un artista a criticarle algo, pero en una crítica constructiva, hasta uno mismo decir, creo que no estoy bien. Bueno, Andrés, nada, o sea, yo siento que ya por tiempo nos toca ir finalizando un poco la Porque esto conversación. está bueno, qué Está buena charla. completamente bueno, pero como yo te decía al inicio, este podcast se llama No hay de otra, porque en un momento de mi vida yo sentía que quería algo como esto, ya estaba pasando algo similar, pero me vi en la obligación de decir no hay de otra y voy a lanzarme a hacer mi proyecto con ayuda claramente, pero me lancé. Ajá. ¿En qué momentos de tu vida tú has dicho no hay de otra y por qué? Uf, en tantos, en el sentimental, por ejemplo, es uno. Ok. He tenido momentos en donde me toca afrontar lo que siento y no hay de otra y hay que hacerlo, por más de que sea dolorosísimo, Ujú. es importante hacerlo. En lo laboral, pues casi que todos los días, ¿no? Como que no hay semana en donde yo me pregunte qué estoy haciendo y para dónde voy, Claro. pero es que no hay de otra, toca hacerlo. Es decir, yo cuando me hablan a mí el propósito de la vida, yo no, a ver, tengo un pensamiento y tengo un norte, ¿no? Ujú. Y yo voy hacia allá, hacia una luz que estoy viendo, pero yo no sé a dónde voy a llegar. Yo solo sé que si lo hago todos los días, puedo llegar a un lugar satisfactorio. Yo no estoy pensando a dónde voy a llegar, sino estoy pensando que debo hacerlo porque no hay de otra. Madrugando todos los días en radio, Sí. no había de otra. Obviamente me mamé, a nadie le gusta madrugar, eso es una mentira. Eh, y cuando ya me mamé, dije, listo, tengo que, tengo que moverme y mover mi universo para que las cosas cambien. Si no, pues no va a pasar nada. Y eso, pues, es, tiene muchas cosas prácticas por hacer, más que simplemente decirlo, pero no hay de otra, hay que seguir adelante, siento yo, con lo que tenga, con Ujú. si usted es privilegiado o no, si usted le toca más difícil que a otros o no, si usted está estructurado de otra manera, pues hay que hacerle y no hay de otra. No, pues, o sea, yo siento que eso es para las personas que nos están escuchando. Vamos ahora con un segmento de unas preguntas para conocerte un poco más, preguntas y recomendaciones. Entonces, la primera es, ¿qué parte de tu personalidad la gente suele malinterpretar? La gente piensa que yo soy muy serio. ¿Ok? Yo como que, y me voy a arrugar mucho por eso, yo todo el rato estoy así como, bueno, en la calle, no sé si porque tengo una sensibilidad al sol y eso, pero yo todo el tiempo estoy así como con las cejas, con el Ajá. ceño fruncido. Y yo no soy serio, o sea, es decir, tengo cosas, cuando hay que ser serio, pues hay que ser serio, pero a mí me encanta mamar gallo, joder, reír, hablar.
yo soy muy social, entonces me gusta preguntar, hablarle a la gente sin conocerla y Ajá. estar por ahí, parchar. No soy serio, no soy bravo, yo no soy bravo. Mucha gente dice, es que tú eres como bravo. Yo no, marica, yo no soy bravo. Y me emputo. No, mentiras, no soy bravo, no soy bravo. Ok, si no estuvieras trabajando en medios, a qué crees que te dedicarías hoy en día? Uf, a la música no. Ya Definitivamente no. después de conocer ese lugar, ¿no? Y teniendo muchos amigos a los cuales quiero y admiro. Pero hay una parte de mí que hasta yo mismo digo como en algún momento va a pasar y a mí me gusta mucho la historia Sí, sí lo y, mencionaste. y me habría gustado ser historiador. Claro, eso tiene varios terrenos, muchas veces muy limitados, ¿no? Como resultar pues simplemente dando clases, que está bien y es un trabajo muy digno y es muy chévere, pero a mí me gusta mucho los lugares, los espacios y pensar en el pasado, qué pasó aquí, cuánta gente ha pasado por aquí, qué lugares habían aquí que existían, cómo se desarrolló una ciudad. Sigo muchas páginas en TikTok, sigo muchas cuentas que hablan de eso y ahí me puedo quedar horas viendo, no sé, desde la historia de la civilización azteca Ajá, hasta cómo la Plaza de Bolívar ha evolucionado, hasta historias de qué bandas y chimba. músicas y canciones. ¿Cuál ha sido el comentario más inesperado que te han hecho Comentario más inesperado. En general, en general? mm, el comentario más inesperado. O si quieres lo podemos cerrar a lo laboral, ya sea por tus programas, después de un festival, después de un episodio. Bueno, de cosas que pueda decir en cámara, pues con el podcast, Okey, no mucha gente, pero sí unos cuantos que están lejos en otras ciudades, en otros países, me han dicho como, eh, no es que por usted haya salido de la depresión, claro. de momentos difíciles, inclusive de tener pensamientos muy intrusivos, pero gracias a las conversaciones que tiene y a su formato, eh, he entendido y me he arriesgado y he tomado la valentía para empezar procesos mentales sanos para mí, ¿no? Y ver un proceso, sobre todo uno, ha sido muy inesperado para mí, pero cuando a mí me dicen eso es como que, claro, uno se pone en una situación un poco como, pucha, no quiero tener que ser un abanderado de la salud mental. Yo no soy coach, yo no soy Ajá. terapeuta, yo no soy nada, yo simplemente tengo conversaciones con amigos sobre cómo putas es crecer, pero cuando la gente lo hace a uno su compañía, claro, uno ya entra en un terreno donde debe tener cierta responsabilidad, dejando claras muchas cosas. Así que ha sido muy inesperado para mí encontrarme esos comentarios y esas voces de gracias por ser mi compañía y ya necesito verlo todos los domingos. Qué chimba. ¿Qué plato de comida te define mejor y por qué? Mm, yo soy muy carnívoro. Okey. A mí me gusta mucho la carne y la carne sangrosa, tengo que decirlo con el perdón de los vegetarianos y veganos. A mí me gusta mucho la parrilla, me gusta hacer asados, tiendo, gusta. Entonces, un buen trozo de carne con un buen corte, con un buen término, con una buena cerveza, con unas buenas guarniciones, ¿no? Con vegetales también. Y para mí eso es como el planzazo, ¿no? Y ojalá yo todos los fines de semana quisiera hacer asados, invitar amigos y tener, lo hago cuando puedo, pero es eso, un buen corte de carne con buena papa o yuca, con ensalada, con guacamole, con mucho picante, ¿no? Soy amante del picante, mucho picante, amo Sí. mucho la comida mexicana y me encanta todo lo que pasa alrededor de eso. A mí me gusta mucho la sobremesa, o sea, lo que pasa después de comer, Ajá. que inclusive uno puede seguir comiendo, es eso, es compartir. ¿Te gusta el deporte? Me gusta el deporte. Específicamente, ¿cuáles son los que más te gustan? Me gusta el tenis, juego tenis. Pude haber sido un gran tenista. Mis papás me metieron a clases desde los 8 o 7 años, pero cuando conocí el alcohol, las drogas Me pasó igual y con el otras cosas, baloncesto. ahí uno ya, hermano, si uno no tiene una disciplina, yo no soy muy disciplinado, pero sí, me gusta mucho el rigor, que mucha gente me dice que es lo mismo, pero es diferente, pero esa será otra conversación. Entonces, me gusta mucho el tenis, he retomado en ciertos momentos de mi vida, en este momento donde más lo necesito, retomé, entonces soy enamorado del tenis, me gusta el fútbol, nunca jugué fútbol, Okey. ni fui bueno para el fútbol, pero me gusta verlo. Ah, ¿Y qué otro deporte me puede gustar? ¿Con quién sueñas jugar un partido de tenis? ¿Quién sueño jugar un partido de tenis? Pues yo soy muy fan de Rafael Nadal, yo Uf, soy nadalista hasta la muerte. eh,
con María Sharapova, con Sabalenka. ah, ¿Quién más podría jugar un partido de Actuales, tenis? ¿con quién? ¿Actuales? Ajá, Pues yo no soy tan fan de Alcaraz porque mi corazón está con... No puede existir otro español mejor claro, que nada. de Entonces acuerdo. no soy alcarazista, pero me gusta mucho cómo juega Sinner Sinner. y su tranquilidad y como su Es elegancia. un Iceman, ¿no? O sea, Ese man no se dobla con ajá. nada, pues por eso es que es el número uno. Así que bueno, sí sería el punto jugar con él. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere entrar en la industria de los medios? Medios como audiovisuales, radio, televisión, podcast. ¿Qué consejo le daría? Soy bueno dando consejos, pero yo creo que este podcast tiene un nombre muy del puta, sí, tiene un enfoque muy chévere y es que no hay de otra. Es decir, si usted quiere convertirse en algo que usted sueña o tiene una visión, así sea muy somera y muy superficial, vaya por eso. No hay de otra. Hágale. Vaya para allá. O sea, encamínese de alguna manera, rodéese bien. El éxito en esto, si es que se le puede llamar éxito, tiene un porcentaje de suerte y de Claro, estar en el lugar, en el momento adecuado, de acuerdo. de, por supuesto, camello, un hijo de puta, y de talento, ¿no? Y Ujú. de ser virtuoso en algo. Entonces, trate de encontrar en lo que le va muy bien y se desenvuelve muy bien, si es hablando, si es escribiendo, si es presentando, si es creando formatos, ¿no? Hoy en día, a diferencia de otros tiempos, pues esto tiene muchas vertientes, De ¿no? acuerdo. Pero si usted encuentra ese lugar donde usted se desarrolla mejor, donde es más hábil, y lo hace con constancia, con rigor, no lo va a decir con disciplina, pero sí con rigor, y de repente empieza usted a relacionarse con gente que en algún momento puede traerle buenas cosas, no le voy a decir que tiene el éxito asegurado, pero sí por lo menos tiene un camino chévere para hacerlo. ¿Qué prácticas recomiendas para manejar la frustración de seguir creciendo? ¿Qué prácticas para manejar la frustración de seguir creciendo? Uf, llorar, llorar en el baño, eh, desatar esas frustraciones de alguna manera. Siento que el deporte, el ejercicio, puede ser un buen lugar, pero también el ocio, la fiesta, ¿no? Claro. Y encontrarse y reencontrarse en otros espacios. A mí me han pasado cosas muy inspiradoras en la fiesta, por ejemplo, y Ujú. yo la fiesta, entendida como un lugar del ser humano, como un lugar donde pasan muchas cosas, yo la veo así, y me han pasado cosas maravillosas donde precisamente he desfogado frustraciones, ¿no? La música para mí es muy importante. Yo no concibo un mundo sin música, Yo sin tampoco. música la humanidad se No acaba. entiendo la gente que puede decir que no le gusta la música o que no escucha música en el carro, no entiendo. Exacto. Yo también me he encontrado con gente que me dice, yo no soy muy musical. Y yo siempre le digo, así que no eres muy musical. Entonces, bueno, tenemos otras conversaciones ahí, pero la música a mí me sirve poner una canción a todo volumen, un disco a todo volumen. También me sirve como para dejar que pase el momento. Siento que las frustraciones es simplemente atravesar ese mar, ese océano en mucho movimiento o ese caos y al final siempre pues vendrán otras cosas. ¿Qué deberían aprender los medios independientes de los tradicionales y viceversa? Qué chévere, qué buena pregunta. A ver, la importancia y la clave de los medios independientes es que precisamente cuando son realmente independientes, pues tienen muchas más libertades para crear y para arriesgarse y para hacer otras cosas. Entonces, pues cuando hay un medio tradicional, uno sabe que por encima hay otras cosas, ¿no? Hay emporios empresariales, hay filiaciones políticas, etc, etc. Entonces, de entrada, pues la comparación está en otros territorios, pero ¿qué debería aprender? Es el valor de, o la valentía de arriesgarse, de ir a buscar otras historias y de hacer las cosas por fuera de lo convencional. Si nos han dicho que toda la vida el periodismo es este, pues realmente estamos en el momento adecuado para decir que no es eso Cambiarlo. y que son otras cosas. Estamos en el momento perfecto para decirle a lo tradicional, ah, pues no, realmente no. Claro, hay unas cosas que naturalmente por el juego en el que estamos, pues van a funcionar de una manera, ¿no? No muy arriesgada, pero deberían aprenderle más a poder, poder mirarse y saber que no estamos haciendo las cosas bien y poder cambiarlas, que eso no pasa mucho con Ujú. los medios son súper estructurados, los tradicionales, y así es, y así ha funcionado toda la vida, y así va a funcionar, y poder arriesgarse a hacer otras cosas y tener otras miradas. ¿Qué lecciones
has aprendido en estos 13 años que te hubieran gustado tal vez aprender más rápido? Mm, pues yo, digamos que el tema de la rapidez, siendo una persona demasiado ansiosa y afanada y acelerada, ah, digamos que lo que he aprendido en estos 13 años en su momento ha sido como ha tenido que ser y me parece maravilloso y cada cosa buena y mala que me ha pasado, pues la valoro Mm, y la entiendo. Pero hay algo que sí habría querido tener como más claro desde el principio y es la paciencia. okey. Yo antes, y creo que empezamos hablando de eso, yo quería ser un gran pianista muy rápido y Sí, no sí, sí. entendía por qué no podía hacerlo, no se me daba y no se da y hay cosas para las que uno no es y ya está. Y entender eso me ha costado tiempo. Entonces, digamos que si hubiera tenido unos skills mucho más grandes en el tema de la paciencia y de entender los tiempos de la vida y que no porque las cosas no salgan como yo quiero que salgan es que están mal, eso lo aprendí hasta hace un año, o por lo menos fui más consciente de eso, pues me habría evitado dolores de cabeza y frustraciones mucho más grandes. Entonces, sí, la paciencia. Y por último, ¿qué le dirías a la versión de Andrés de hace 5 o 10 años que tal vez se metió a estudiar periodismo, pero no era lo que está haciendo ahorita, el enfoque que le quería dar? O a ese Andrés que estaba trabajando en Radiónica y le llegó esa oportunidad de la X, pero no sabía si tomarla o no. ¿Qué le dirías a ese Andrés? Yo le diría que gracias, gracias por haber tomado las decisiones, gracias por haberse lanzado con los recursos que tenía, con las nociones y la intuición que tenía, gracias por seguir la intuición y por lanzarse al vacío, algunas veces estrellarse duro y otras veces flotar y volar una chimba. Entonces, sobre todo le agradecería a ese man que con muchos miedos, Mm, ¿no? La gente también piensa que yo soy, o sea, que tengo aura, ahora es que dicen, ahora, aura, ahora. define aura, y ponen un Exacto. man. Y puta, yo llego a mi casa y también he tenido momentos en donde me quiero recoger con una cucharita y quiero no salir más y no quiero socializar. eh, pero cuando toca, toca. Y en esto no hay de otra. Así que le doy las gracias por aventarse, por lanzarse y por haber tomado las buenas decisiones que ha tomado. Andrés, muchas gracias. Eso yo creo que fue la conversación. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal el espacio? ¿Qué tal el lugar donde estamos grabando esto? Cuéntanos un poco de eso. Pues me siento muy bien, muy cómodo, gran equipo, grandes equipos, muy del putas, buena iluminación, buenas cámaras, buen espacio, qué chimba. Gracias por invitarme. Entiendo el valor de Ujú. esto, lo entiendo. Y también si sirve como consejo ahí sí o retroalimentación, hermano, tiene un gran espacio, tiene un gran producto. Estamos llenos de podcasts. Sí, de acuerdo. Y volviendo al tema de Laura, hay podcasts que son una chimba y les va bien. Hay otros que son una mierda y les va re bien. De acuerdo. Y hay otros que están arrancando o no han podido despegar, pero tienen un vibe, una chimba. Este podcast tiene eso. Gracias. Eh, John lo hace muy bien, buen equipo, las conversaciones y he visto cosas, tienen aura y tienen vibe y tienen todo para hacer una- grandes formatos. Así que, pues sígalo haciendo. Lo importante de esto es hacer y no parar. Eso Gracias. sí, el que para, eh, es muy difícil. La constancia en el podcasting es vital. Ajá. Tenga o no tenga variaciones o cruces de caminos o vueltas, hay que hacer para adelante. Así que, qué chimba, buen espacio. Gracias por la conversación. Muy chévere, muy cómodo. Gracias, Andrés. Y ya esta sí es la última pregunta. ¿A quién te gustaría invitar a este podcast, a invitar a este espacio? ¿A quién tú, Andrés, invitarías? No hay de otro. A ver, ¿a quién echamos al agua para que venga a echar lora? Pues traigamos a Manje, tráigase a Manje, que Claro que sí, invitadísima. es quien presenta conmigo la nevera sonora, que me conecta con las nuevas generaciones, que se Muy burla tesa, la de verdad. mí. Es chévere y está arrancando en la tele y ha sido muy bonito también poder en este momento empezar a enseñar cosas, ¿no? Como empezar a transmitir, como a pasar testigos y a decir, bueno, ya creo que tengo una experiencia en esto, ya puedo dirigir esto y poder compartir experiencia, que me parece lo más bonito. Y ese proceso también me ha enseñado a mí otras cosas. Entonces, Mange está arrancando, tiene todo el universo digital en su ADN. Y claro que hay un proceso y unas curvas de aprendizaje, pero ha sido muy, muy bonito y pues estoy convencido que ya va a ser el futuro y el presente de la televisión. Invitadísima, Manje. Ahí está. Nada, Andrés, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Las redes sociales de Melo, de Ajá. TLR, de La Nevera. Bueno, aquí voy. Entonces, todo lo rico en Instagram,
@tlr.col. No encontramos, el Todo lo Rico era una tienda de juguetes sexuales cuando creamos, entonces paila. Y TLR, la gente no entiende, TLR, ¿no? Todolorico.col, listo. Melo, @voymelo. Eso sí está fácil. En YouTube, podcast Voymelo. Mi cuenta, pues, es Miente las Mentiras. Como lo mencioné al principio, yo creé redes sin pretensiones sin un camino claro. Sin un camino claro, y quería mamar gallo, y me acuerdo que quería publicar puras mentiras, y eso no pasó. Cuando entendí que eso tenía un poder importante, pues dije, pucha, creo que el nombre ya no lo voy a cambiar, pero es ahí, Mienten las Mentiras. Pues Canal Capital, @Canal Capital, ahí estamos miércoles 7 de la noche, La Nevera Sonora, tiene repetición domingos 8 de la noche, y subimos los programas sin videos por licencias a Spotify y a YouTube. Okay. ¿Qué más? No, Neki. Eso fue. Eso fue todo. Amigos, muchas gracias por llegar hasta acá. Nuevamente agradecerle a todas las personas que día a día y semana a semana ven los episodios. A Johnny de Blackout, a Dipo, a Diego en los controles. Y ya eso es todo. Nos estamos viendo. Recuerden darle like, comentar, suscribirse. El episodio completo lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcast como @nohaydeotra. Y en redes sociales pueden encontrar los shorts, los clips como @esnohaydeotra, amigos. Eso es todo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Que estén bien. Chao, chao.